Muy buenas tardes y bienvenidos al Ateneo de Madrid en un día en el que tanto la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas, que coorganiza este acto, como el Ateneo en general, que aunque estamos en un día en el que, como es habitual en la casa, hay más de un acto y más de un acto notable, ciertamente estamos en el acto que se celebra en el Santa Santorum, en el salón principal de esta docta casa. Presentamos, y es la segunda vez en este año, un libro de Pedro J. Ramírez. Vino en el mes de mayo, traía entonces bajo el brazo, publicado, La desventura de la libertad, dedicado a los últimos meses de la experiencia del trienio liberal. Cosas que tienen que ver mucho con esta casa. Si se fijan, quienes se encuentran representados en los retratos que la adornan, pues muchos de ellos vivieron esos días, o por lo menos algunos de ellos, señaladamente Alcalá Galiano, también Castaños u otros. Hoy traemos otro libro, no es de historia, aunque a lo mejor es de esos hechos que están haciendo o preparando la historia que se escribirá alguna vez de nuestros días, que es un libro titulado Contra unos y otros. No es esa la única diferencia entre el acto que tuvimos en mayo y el acto que tenemos hoy. En el acto que teníamos en mayo, Pedro J. Ramírez pues era el periodista que ha sido siempre y que sigue siendo hoy, importante, polémico, pero en todo caso admirado y respetado siempre, incluso por sus enemigos, siempre que no estemos hablando de gentes afectadas de patologías, que es otro tema, ¿verdad? Hoy se presenta, sin embargo, como consocio de esta casa en una decisión que yo celebré mucho, que la tomó justamente el día 5 de mayo con ocasión de la presentación del otro libro. En fin, yo quería darles la bienvenida, quería celebrar que nos acompañen hoy, como en aquella ocasión, también personajes muy destacados, en este caso del mundo de la prensa, como Alfonso Usía, como David Gistau o Manuel Javois, que nos acompañarán en la presentación del acto y de los que probablemente pocas cosas pueda y deba yo decir ahora. Entre otras cosas porque no son mis palabras las que están ustedes esperando y además la brevedad es cortesía, pero no me resisto, si me permiten, muy brevemente, a señalar que en el prólogo que hace a esta obra, en la que yo he encontrado más que lectura de textos, relectura de textos ya conocidos que siguen teniendo vigencia y que siguen arrojando mucha luz sobre el presente de nuestro país y los momentos que vivimos. El título mismo es precisamente un alegato, a mi juicio, muy potente sobre la situación. Decía que él en ese prólogo señala su pasión, vitam impendere vero, es sacrificarse por la verdad, darlo todo por la verdad. La verdad es una cosa que se buscó primero en la religión y en las teologías, ¿no? La mitología griega nos presenta el drama que siempre se puede ver también desde ese punto de vista de Edipo, que busca la verdad y la verdad le aniquila. Luego científicos y filósofos buscaron la verdad, ya no era esa verdad con mayúscula que prometía la teología, y más modernamente, allá por el siglo XVIII, apareció la profesión periodística que también se dedica a la verdad, ya también con minúscula, pero probablemente de un modo más riguroso e intransigente de lo que nos acostumbraron a hacer las antiguas teologías, los filósofos y de lo que consigue la ciencia. Esa es una pasión muy notable, pero no estamos en el Ateneo, y el Ateneo es docta casa no porque sea el templo de la verdad, en realidad es el templo de la libertad. En la propia frase, dar la vida por la verdad, nos pone en esa tesitura de que puede haber algún conflicto en este mundo en el que la vida y la verdad puedan estar confrontadas y haya que elegir. También sabemos que puede haber conflictos en los que haya que elegir entre la libertad y la vida, aunque es francamente difícil encontrar un conflicto en el que la libertad y la verdad hayan estado enfrentados. No digo yo que no sea posible, pero suelen ser más bien aliadas que rivales. Esa pasión por la verdad que caracteriza a nuestro consocio, Pedro J. Ramírez, le ha llevado a una situación en la que tiene que escribir, como él dice, contra unos y contra otros, porque tanto unos como otros se han confabulado no ya contra él, una persona más de las muchas que habitan en este país, por muy influyente que pueda ser, sino
porque realmente esos unos y otros a los que se refiere el título, si me permiten, tengo la impresión de que a quienes nos amenazan es a todos. En fin, vamos a presentar este libro contra unos y otros. Contaremos para ello con David Gistau, con Manuel Javois y con Alfonso Uxía, como ya he comentado, y finalmente cerrará el acto Pedro J. Ramírez. Le doy las gracias a la editorial Yael por haber escogido esta casa para hacer la presentación de este segundo libro este año. Nos sentimos, como decía al principio, muy satisfechos y muy honrados con este motivo, tanto en la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas como en el Ateneo en su conjunto. Y dándoles las gracias a ustedes por acompañarnos, les doy las buenas tardes y paso la palabra. Muy bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Iba a decir buenas tardes, excelentísimas autoridades, pero supongo que no hay ni una. Lo cual, por otra parte, es lo mejor que le puede pasar o el mejor homenaje que se puede dar a una reunión de periodistas. Eso es algo que creo que Pedro J. ha comprendido últimamente en los últimos eventos de su anterior periódico. Sin embargo, y por si acaso en la sala hay algún informador del presidente Rajoy, yo lo que quería aclarar es que aquí he venido obligado, que no conozco a este señor de nada, que la editorial mantiene cautivo a uno de mis hijos y no lo soltará hasta que termine. Pedro J. ha sabido convivir con el poder, por supuesto. Esta imagen que tiene ahora de forajido no le ha impedido convivir con el poder. Lo prueba la amistad que tuvo con Rodríguez Zapatero, a quien hay que reconocer capacidad de encaje, porque me imagino que no le resultaría fácil comprender que el mismo tipo que le hablaba en términos amistosos al teléfono, nada más colgar, se sentara ante el teclado para ponerlo a parir. Supongo que Zapatero comprendió algo que el político no siempre entiende y que creo que los de ahora no entienden. Una relación personal con el periodista no puede consistir en la sumisión de éste. No al menos si el periodista tiene sentido de la dignidad y honestidad. Pedro J. convivió con el poder, por supuesto, pero sin extraviar la capacidad crítica y las ganas de jarana, sin dejar de ser periodista y sin incurrir en fascinaciones excesivas. Él nunca se sintió chiquito al lado de un político. Basta como ejemplo un pie de foto mítico, o al menos que yo recuerdo como mítico, que impuso en una de las entrevistas a Rajoy cuando éste era líder de la oposición. En la fotografía se veía una chaqueta colgada de un perchero y detrás estaba Rajoy desenfocado. El pie de foto decía, en primer plano, la chaqueta del director. Detrás Rajoy. La verdad es que ahora que lo pienso, Rajoy se enfadó por eso, no por lo de Bárcenas. Por supuesto que están también las vehemencias, las arbitrariedades, las visiones propias de un escritor que tiene pasión, de un tipo que siempre fue arrebatado, que vive en un perpetuo estado de zafarrancho, de ese estado que nos arrastraba, que nos contagiaba a todos los que trabajábamos con él. Fíjese cómo era Pedro J. que nos reprochaba engordar, como si un reportero no pudiera hacerlo, como si tuviera que estar demasiado activo para ganar peso. En ese sentido fracasó conmigo. Hay artículos, por tanto, en este libro que formarán parte de la explicación de nuestro tiempo. Por supuesto, el principal de ellos, el de las horas con Bárcenas. Aquí el Jano Bifronte, por rescatar otra imagen muy pedrojotiana, es el que tiene una cabeza de periodista nato, de cronista instantáneo, y otra más reposada, más intelectual, que en la que sus ratos libres, por cierto, escribe libros de historia de gran peso intelectual. Y digo lo de peso, que no se entienda como un chiste por el tamaño del libro. Comprenderán que un hombre con estas cualidades, con estas características, jamás pudo conformarse con un folio y medio. Siempre necesitó tenerlos leyendo, más o menos desde la hora del vermú hasta la del fútbol, cada domingo. Yo, Pedro, te doy las gracias por haberme permitido estar aquí hoy contigo y a partir del año próximo yo seguiré en ABC. Alguien desde la COFA gritará ¡piratas! Y será que ha sido vista la vela que estás a punto de flotar. Yo hasta entonces te convoco y nos vemos en alta mar. Un abrazo y muchas gracias. Tiene la palabra Manuel Javois. Buenas tardes. Si David Gistau dice que no debería estar aquí, no sé entonces qué pasa conmigo. Debería haber venido de incógnito. Me siento como cuando me escapaba de casa a escondidas a ir a una fiesta privada, pero está con cámaras. Sí, sí. Deberían cambiarme el nombre en el cartelito y poner que soy otro.
Es la segunda vez que acudo a una presentación de Pedro J. Ramírez y ya estoy aquí en la mesa, además. No sé por qué no ha tenido más paciencia el presidente Rajoy. En la segunda seguro que le hubiera tocado ya estar presentando esto. Hace unos días me preguntaban en una charla con alumnos por la caída de Pedro J. Ramírez. Hace un año me preguntaban los mismos alumnos por el auge perpetuo de Pedro J. Ramírez. Yo dije lo que pensaba, que es lo que quiero repetir aquí. Para sobrevivir tanto tiempo dirigiendo un periódico tan combativo, tan influyente como El Mundo, hay que ser inteligente repartiendo contrapesos. Yo tengo la sensación de que el autor de este libro, para resistir, ha tenido siempre a muchos de sus enemigos contentos y a muchos de sus amigos enfadados. Supongo que no está por aquí Juan Luis Cebrián, que no es de ninguno de los dos grupos, es una categoría superlativa, pero de él es la mejor definición que le han hecho a Pedro J. Ramírez. Le dijo Cebrián que hablaba con dubitante seguridad. Y Pedro J. le respondió que le agradecía mucho el piropo. Siempre, dijo Pedro J., he estado seguro de lo que quería que sucediera en España y siempre he tenido dudas sobre lo que estaba sucediendo. Esto lo escribió ya hace bastantes años, pero describe perfectamente su salida del periódico, porque él estaba seguro de lo que estaba publicando, pero tenía dudas sobre lo que estaba sucediendo. Y lo que sucedía era probablemente que en su particular juego de equilibrios y contrapesos, de repente se vio en el escenario más temible. Los enemigos estaban enfadados y, lo que es peor, los amigos se estaban subiendo por las paredes. La ecuación es perversa para los medios porque presupone, solo presupone, que cuanto menos dinero, menos libertad de expresión. Según esto, para ser libre no basta con que te lean, tienen que pagarte. Una vez le dijo Javier Crae a Joaquín Sabina una frase maravillosa: no se trata de venderse, Joaquín, sino de no saber venderse. Y yo creo que en estos momentos no saber venderse es el verdadero lujo de esta profesión. Una democracia funciona cuando la población la ejerce, no per se, y esa especie de mecanismo de dinamos se pone en marcha a través del conocimiento, de la información. El gran mérito de periódicos como El Mundo ha sido sobrevivir sin que nadie diga no lo reconozco. Y ese mérito es aún mayor si tenemos en cuenta que despidió a su alma mater y no ha variado todavía el rumbo. Sigue siendo el periódico que jamás le ha dicho a nadie lo que tiene que opinar o lo que no tiene que opinar. No es el periodismo perfecto, no es el periodismo ideal, no es ninguna trama edulcorada de Aaron Sorkin, pero Pedro J., que lo inventó, sabe que esa actitud es la más cercana al periodismo que pueda haber, aunque me temo que dentro de unos meses diga que será lo segundo más cercano al periodismo que pueda haber. Hace unos días me preguntaban en una charla con alumnos por la caída de Pedro J. Ramírez. Hace un año me preguntaban los mismos alumnos por el auge perpetuo de Pedro J. Ramírez. Yo dije lo que pensaba, que es lo que quiero repetir aquí. Para sobrevivir tanto tiempo dirigiendo un periódico tan combativo, tan influyente como El Mundo, hay que ser inteligente repartiendo contrapesos. Yo tengo la sensación de que el autor de este libro, para resistir, ha tenido siempre a muchos de sus enemigos contentos y a muchos de sus amigos enfadados. Supongo que no está por aquí Juan Luis Cebrián, que no es de ninguno de los dos grupos, es una categoría superlativa, pero de él es la mejor definición que le han hecho a Pedro J. Ramírez. Le dijo Cebrián que hablaba con dubitante seguridad. Y Pedro J. le respondió que le agradecía mucho el piropo. Siempre, dijo Pedro J., he estado seguro de lo que quería que sucediera en España y siempre he tenido dudas sobre lo que estaba sucediendo. Tiene la palabra don Alfonso Uxía. Buenas noches, señoras y señores. Presentar un libro de Pedro J. y en este escenario es un gran honor. Contra unos y otros. Vamos a ver. Yo he leído este libro por entregas, por supuesto todos los domingos. Y unas veces he podido estar más de acuerdo, otras menos de acuerdo, otras en total desacuerdo y otras en clamoroso acuerdo. Pero cuando se lee por entregas los aconteceres que van ocurriendo en España semana tras semana, no se valora de la misma medida que cuando se leen todas seguidas. Cuando ese esfuerzo de libertad, de verdad,
y de talento semanal se reúnen en un volumen. Ese volumen con el que los historiadores entenderán muchísimo mejor la España que ha ocurrido y que acaece en estos momentos en el futuro. Es la suma de muchísimas verdades, la suma de muchas situaciones. Coincido plenamente con Pedro y con David y también con Manolo, lo que pasa es que no se ha referido a eso, es en que la tolerancia, la capacidad de encaje del presidente Zapatero ha sido demostradamente más compacta que la de Mariano Rajoy. Y entiendo que nadie va a saber realmente por qué un creador, un fundador de medios de comunicación, en los que siempre se han destacado por la verdad y por la libertad, por la verdad en minúscula, por las verdades, por la suma de verdades suya y de toda la gente que ha trabajado con él, ¿por qué después de tenerlo en lo más alto ha sido desahuciado? Fue desahuciado de Diario 16, un periódico atractivísimo, genial, en el que yo tuve el honor de tener mi primera columna, gracias a Pedro J. Y ha sido desahuciado en El Mundo, 25 años después de su fundación y cuando El Mundo se había convertido, ya muchos años atrás, en uno de los medios imprescindibles de lectura para estar informado y libremente dispuesto a la opinión. La verdad no existe. Esto es una verdad, esto es un micrófono. Pero en el momento en que cualquiera de ustedes considere que esto no es un micrófono, sino una rana saltando hacia un charco, esto deja de ser una verdad objetiva y se convierte ya en una verdad subjetiva. Hasta la muerte puede ser una verdad subjetiva. El duque de Bedford, que fue uno de los aristócratas más inteligentes y con más sentido del humor de principios de siglo, autor de la celebérrima frase de que el esnovismo no viene del marxismo, pero no del marxismo de Marx, sino de Mark and Spencer. El primer duque que inventó las visitas a su castillo a 10 libras la entrada y 20 libras si le saludaban a él, leyendo el Times un día, agonizando en los últimos momentos de su vida, pues se despidió de todos y su familia anunció su muerte. Una hija suya anunció su muerte y al día siguiente en el Times apareció que el duque de Bedford había fallecido. Pero él se fue para arriba aquella noche y estaba leyendo el periódico suyo de toda la vida, periódico que presumía de no haberse equivocado jamás ni haber tenido que rectificar en toda su historia, y entonces se planteó ahí un problema entre la verdad pequeña y el error periodístico, porque Bedford quería anunciar que no se había muerto, pero al mismo tiempo no quería que su periódico rectificara, porque él era lector del Times de toda la vida. Y entonces, con esa capacidad que tienen los ingleses que no tienen los españoles, porque a Pedro J. nunca lo hubieran echado del Times, ni nunca lo hubieran puesto trabas en aquel país y en aquella cultura, se anunció el natalicio del duque de Bedford. Y así, aquella primera verdad con minúscula, convertida en verdad con mayúscula y posteriormente en mentira, se arregló de esta manera. Hay 5 Pedro Jotas. Este libro de verdad es un libro que ennoblece a nuestra libertad, porque a Pedro le ha costado mucho esfuerzo escribirlo, y muchísimo esfuerzo y muchas angustias y mucho desasosiego y mucho sentido de la injusticia
las consecuencias que probablemente este libro han tenido. Yo creo que Pedro J. se divide en 5 Pedro J. El niño joven de Logroño, que la verdad ya no me interesa nada. El extraordinario columnista, que está aquí reflejado. El historiador que nos convierte y además nos ameniza la historia porque dota a la historia, a su estudio, a sus personajes, a las circunstancias, de ese lenguaje tan característico, de esa literatura tan agradable de leer que solamente tienen los grandes periodistas. El cuarto es el creador de medios, el fundador de medios que han sido fundamentales para la libertad en España. Y el quinto está en preparación, ya tiene sede. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí en la presentación de este libro. Es mi primer libro fuera de Unidad Editorial, el primer libro que se presenta cuando yo ya no formo parte del equipo de Unidad Editorial, pero no será mi último libro con La Esfera, porque mientras Imelda sea su directora y ella quiera tenerme, yo seré su autor. Es un compromiso público. Vuelvo al Ateneo ya como socio de esta docta casa y os animo a que también os hagáis todos socios de ella. Si Azaña habló en su famoso discurso de 1930 de las 3 generaciones del Ateneo, refiriéndose a la generación de Alcalá Galiano y Martínez de la Rosa, a la segunda generación, la de Castelar y Juan Valera, y luego por fin a la suya propia, con Ortega, con Unamuno entre sus puntales, pues pronto podremos identificar a otras 3 generaciones del Ateneo, y yo me sentiré muy honrado de haberme incorporado, aunque sea tarde, a la sexta generación del Ateneo. Quiero que conste mi especial agradecimiento a estos 3 grandes columnistas que me han acompañado, que me están acompañando hoy. Por lo que han dicho aquí, muchas gracias, Manuel, muchas gracias, David, muchas gracias, Alfonso, pero sobre todo por lo que han dejado escrito a lo largo de estos años. Basta leerles hoy mismo las columnas parlamentarias de Manuel y de David en El Mundo y en el ABC y la justificadísima defensa, la merecida apología del trabajo que nuestras Fuerzas Armadas están haciendo en el extranjero, que ha firmado Alfonso en La Razón. Gistau, Javois y Usía encarnan la mejor tradición del periodismo literario español, la de la excelencia en la escritura. En vuestros textos reverbera la prosa de Azorín y de Ruano, la de Bonafús y de Fernández Flórez, la de Camba y la de Umbral. Claro que sí, María. He tenido la suerte de ser el director de Gistau y de Javois en El Mundo. Gistau y Javois, 2 centauros del desierto con cabeza de literato, cascos de reportero y corazón indomable. Y he tenido la desdicha de sí, lo fui en Diario 16, en aquella Feria de las Vanidades, pero he tenido la desdicha de no haber conseguido que Alfonso Usía escribiera en El Mundo. A cambio, me ha elegido para presentar su nueva entrega de la saga de Sotoancho y, por lo tanto, el lunes habrá partido de vuelta en el Hotel Palace. Umbral prologó el primer volumen de mi antología de cartas del director, publicado en 2005, cuando se cumplieron 25 años desde mi nombramiento al frente de Diario 16. Y este segundo volumen recoge textos publicados durante 9 años más hasta mi destitución como director del Mundo
en enero de este lamentable 2014. La selección atañe, pues, a los años de Zapatero y Rajoy en la Moncloa, aunque no los abarque por completo. Si el libro se titula Contra unos y otros, no es tan solo porque mi obra refleje la función adversativa que es consustancial al periodismo. No es tan solo porque yo siempre me haya sentido, al modo de Montaigne, gibelino entre los güelfos y güelfo entre los gibelinos. No es tan solo porque el perro guardián tenga que ejercer su labor de vigilancia, gobierne quien gobierne. No, si se titula Contra unos y otros, es porque durante este concreto periodo de tiempo, como le escribía Larra a su director Andrés Borrego el año anterior a su suicidio, abrir comillas, constantemente he formado en las filas de la oposición. No habiendo un solo ministerio que haya acertado con nuestro remedio, me he creído obligado a decírselo así claramente a todos. Fin de la cita. Es cierto que si nos atenemos a la reacción personal de Zapatero y de Rajoy, su reacción frente a mis críticas, pues es verdad, me ha tocado vivir una gran paradoja. Un líder de izquierdas al que no respaldé casi nunca y al que critiqué con gran dureza casi siempre, dio un ejemplo de tolerancia, de fair play, aceptando las reconvenciones más severas como parte de la normalidad democrática, manteniendo conmigo una buena relación personal, rayana a veces en la intimidad, a sabiendas de que siempre me tendría enfrente en asuntos clave. En cambio, un líder de centro-derecha para el que pedí 3 veces el voto y al que acogí con claras muestras de apoyo, rompió todos los puentes que él mismo había tendido con interesado ahínco durante su larga travesía del desierto en cuanto llegó al poder y recibió mis primeras críticas. Y se lanzó ferozmente a mi yugular en cuanto vio comprometida su supervivencia política por sus SMS de apoyo a Bárcenas publicados en la portada del periódico. De hecho, fue él, y no yo, quien quedó retratado para siempre cuando me empitonó en aquel bochornoso pleno del 1 de agosto de 2013. Pero que mi relación personal con Zapatero fuera excelente y con Rajoy haya devenido de mal en peor hasta cimas solo habitadas hasta ahora por el señor X, no es algo que concierna demasiado a los ciudadanos, ni siquiera a mis lectores, pues este volumen es la prueba de que a la hora de escribir lo que cuentan son los hechos de quien gobierna y no si intenta matarte a besos o a base de puñaladas traperas. Durante esta última década de la vida de España he estado contra unos y otros, he sido muy crítico con los gobiernos del PSOE y con los del PP, porque ni unos ni otros han mejorado ni la calidad de nuestra democracia ni los fundamentos de nuestra economía. Por el contrario, han sido años, siguen siéndolo, de decadencia, de retroceso. No digo que todo lo hayan hecho mal. Zapatero amplió los derechos de las minorías. Rajoy hizo una razonable reforma laboral. Pero en conjunto han creado más problemas de los que han resuelto y han provocado que las esperanzas e ilusiones de una sociedad que comenzó vigorosamente el siglo XXI se hayan trocado en decepciones y frustraciones. Yo nunca he disparado al bulto. Todas mis críticas han tenido fundamento y han sido expuestas razonadamente. He estado contra unos y otros porque ni los unos ni los otros han sido capaces de impulsar la economía, crear empleo digno de tal nombre y ofrecer oportunidades en España a la gran mayoría de los jóvenes. He estado contra unos y otros porque ni los unos ni los otros han reformado la administración, han renunciado a ningún privilegio, han recortado el gasto público lo suficiente como para permitir respirar y desarrollarse a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, al sector privado, a los profesionales, a las clases medias en suma.
He estado contra unos y otros porque unos y otros han preferido hacer el ajuste crujiendo a impuestos a los españoles de hoy e hipotecando el futuro de los españoles de mañana con sus déficits desmesurados, con su vertiginoso y temerario endeudamiento público. He estado contra unos y otros porque unos y otros se han plegado a los intereses de ese autonombrado gobierno en la sombra que, bajo la denominación de Consejo de la Competitividad, ha sustituido a los oscuros poderes fácticos del pasado y ejerce como inquietante grupo de presión para decidir el futuro de la política, de la economía y, sí, también de los medios de comunicación. He estado contra unos y otros porque ni los unos ni los otros han tratado con la dignidad que merecían a las víctimas del terrorismo etarra, asumiendo sin pestañear e incluso no les han tratado con la dignidad que merecían, han asumido sin pestañear, incluso han fomentado la excarcelación de los más infames asesinos. Recordad a Bolinaga como yo recuerdo a Ortega Lara. Han aceptado la legalización de la rama política de la propia banda terrorista sin que mediara antes ni su disolución, ni la entrega de las armas, ni el arrepentimiento, ni la petición de perdón, ni nada de nada. He estado contra unos y otros porque ni los unos ni los otros han movido un dedo, se han molestado un ápice, han puesto absolutamente nada de su parte para impulsar el esclarecimiento de todas las lagunas, incógnitas, errores fácticos y falsedades moleculares que contiene la sentencia del 11M, la mayor masacre terrorista cometida nunca en España, el acontecimiento que interrumpió nuestro auge y extravió nuestro rumbo. He estado contra unos y otros porque unos y otros han incubado, fomentado y protegido la corrupción en su seno. He estado contra unos y otros porque ni los unos ni los otros han movido un dedo, se han molestado un ápice, han puesto absolutamente nada de su parte para impulsar el esclarecimiento de todas las lagunas, incógnitas, errores fácticos y falsedades moleculares que contiene la sentencia del 11M, la mayor masacre terrorista cometida nunca en España, el acontecimiento que interrumpió nuestro auge y extravió nuestro rumbo. He estado contra unos y otros porque unos y otros han incubado, fomentado y protegido la corrupción en su seno, permitiendo por un lado que decenas y decenas, centenares y centenares de políticos en ejercicio se convirtieran en bandoleros, beneficiándose al mismo tiempo de mecanismos de financiación ilegal que han adulterado una y otra vez el juego democrático. Albarda sobre albarda, oprobio sobre oprobio. Cuantos obtuvieron ventaja en las urnas gracias a ese latrocinio organizado y esas trampas sistematizadas no deberían tener la desvergüenza de volver a comparecer ante esas urnas. He estado contra unos y otros porque unos y otros han destruido la independencia del Poder Judicial interviniendo en los nombramientos, en las sanciones de los jueces, a través de sus comisarios políticos en el CGPJ, en el Consejo del Poder Judicial, destruyendo el principio del juez natural, blindándose desde su condición de aforados frente a las investigaciones por corrupción, manipulando incluso las comisiones de servicio de los jueces para quitarse de encima a un instructor incómodo, mediatizando la labor de la Fiscalía. ¿Qué es lo que significa sino eso? La dimisión de Torres Dulce, mediatizando la labor de la Fiscalía como si no estuviera al servicio del Estado, sino del partido gobernante. He estado contra unos y otros porque ni los unos ni los otros han sido capaces de responder con la inteligencia, con la contundencia política necesarias al desafío separatista
impulsado desde una institución del Estado como la Generalitat de Cataluña. Una institución del Estado que ha puesto medios y recursos públicos al servicio de la destrucción de España ante la apatía, la abulia e incluso la complicidad del poder central. Y sobre todo, y en consecuencia, he estado contra unos y otros porque ni los unos ni los otros han sido capaces de ofrecer a los españoles ese sugestivo proyecto de vida en común que demandaba Ortega y que hoy necesitamos perentoriamente como cauce y estímulo de nuestro patriotismo constitucional. Vivimos tiempos excepcionales. Todos estos ingredientes conforman una situación crítica para la nación, una situación crítica que deberá canalizarse a través del proceso democrático. En 2015 habrá elecciones municipales y autonómicas, tal vez elecciones catalanas anticipadas y finalmente elecciones generales. De cara a este año decisivo, conviene no confundir los síntomas con la esencia del problema. El auge del otrora alarmado separatismo catalán es un síntoma, pero el problema es España. La irrupción de una fuerza política como Podemos, que está poniendo en jaque aspectos claves de nuestro modelo de sociedad, es un síntoma, pero el problema es España. El problema vuelve a ser España, o más concretamente, la falta de una política capaz de proporcionar estabilidad y prosperidad a la nación, capaz de aglutinar y movilizar a los españoles en torno a los valores democráticos, capaz de asentarlos en su morada vital, que diría Américo Castro, capaz de rentabilizar su herencia temperamental, que replicaría de forma complementaria don Claudio Sánchez Albornoz. Fue todo un símbolo, todo un mensaje del destino que Adolfo Suárez, el único líder de la transición que devolvió gran parte del poder acumulado por el Estado durante la dictadura a la sociedad, falleciera el mismo 23 de marzo en que se cumplía el centenario del famoso discurso de Ortega en el Teatro de la Comedia, titulado Vieja y Nueva Política. Hoy, como hace 100 años, España necesita una nueva política que ponga fin a la vieja política que ha noqueado económica y vitalmente a tantos ciudadanos y ha colocado a la propia nación contra las cuerdas. Y eso plantea 3 preguntas candentes. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Y para qué hacerlo? Respecto al qué, en mi opinión, estamos ante una cuestión transideológica, ante un desafío previo al debate entre izquierdas y derechas, pues se trata de cambiar las reglas del juego para que los ciudadanos, tanto si se sienten socialistas como liberales, recuperen el control sobre sus destinos. Se trata de volver a dotar de contenido a los derechos de participación política que desde el inicio de la transición han venido siendo usurpados de manera paulatina por las cúpulas de los partidos. Esa es la devolución que necesitamos y reclamamos a la partitocracia, la devolución que necesitamos y reclamamos a la cupulocracia desde este Ateneo, a ras de la calle. Hay que hablar con toda claridad. Hay que hablar con toda claridad. Es muy difícil, casi imposible, que la nueva política pueda brotar de las madrigueras en las que siguen atrincheradas las comadrejas de la vieja política. El milagro del arrepentimiento y la redención por las buenas obras siempre es posible, pero será eso, un milagro, una excepción. La nueva política precisa de nuevos políticos y, si fuera necesario, de nuevos partidos. En todo caso, este es el rasero por el que debemos medir
a quienes concurran a las elecciones. El que esté dispuesto a cambiar la ley electoral, a imponer la democracia interna en los partidos, a devolver la independencia al Poder Judicial, a renunciar a aforamientos y demás privilegios, a predicar con el ejemplo dando un paso atrás ante la menor sospecha de connivencia con la corrupción, a incluir mecanismos de participación ciudadana en el proceso legislativo, ese representará a la nueva política. El que con los más diversos pretextos eluda pronunciarse rotundamente ante estas cuestiones decisivas, ese representará a la vieja política. Insisto en que se trata de una cuestión preliminar al debate ideológico. Quienes nos sentimos liberales podemos entendernos con quienes llevan el intervencionismo en la sangre sobre estas reglas del juego. Si González y Suárez, si hasta Fraga y Carrillo pudieron ponerse de acuerdo hace casi 40 años sobre las reglas del juego, no veo ninguna razón para que Albert Rivera no pueda entenderse con Pablo Iglesias, Santi Abascal con Alberto Garzón o un nuevo dirigente que ponga patas arriba la vieja casa del PP con Pedro Sánchez. Eso es lo que pedimos, lo que exigimos a la nueva política. Una devolución de poder a los ciudadanos que autentifique y vivifique el proceso democrático. La segunda gran cuestión es cómo hacerlo. Y yo, admirador de Tocqueville, historiador de naufragios y desventuras, sigo pensando que el camino de las reformas es mucho más fiable y garantiza mejor los derechos y libertades de las personas que el camino de las revoluciones. La cuestión es cuál debe ser el calado legislativo de esas reformas. Y aquí surge el debate sobre la reforma constitucional. ¿Qué hacer con nuestra Carta Magna una vez que la experiencia ha puesto de relieve tanto los enormes aciertos de sus redactores como algunas de sus muy graves equivocaciones? No hay que tenerle ningún miedo a ese debate, puesto que todos los principales partidos, menos uno que parece estar en caída libre, proponen cambios en la Constitución. Es conveniente que las próximas elecciones generales sirvan de cauce a esa discusión y que la próxima legislatura tenga un cariz constituyente o, para ser más exactos, reconstituyente, en el sentido de que sirva para insuflar un nuevo vigor a un organismo que, pese a todos sus achaques, sigue estando vivo. Reformar la Constitución, o si se quiere, como planteaban Cayetana Álvarez de Toledo y Mario Vargas Llosa en un reciente artículo periodístico, enmendarla, reformar la Constitución o enmendarla, no significa destruirla, sino perfeccionarla. Al final, todo dependerá de la correlación de fuerzas que surja de las urnas y del nivel de consenso que se alcance entre esas fuerzas políticas. Lo ideal sería que hubiera más de los preceptivos 2/3 del Congreso que respaldaran cambios constitucionales encaminados a mejorar la calidad de nuestra democracia. Pero ese objetivo también puede conseguirse mediante leyes orgánicas e incluso a través de normas de menor rango. Lo mejor no tiene por qué ser enemigo de lo bueno. El, en otras cosas, tan superado y arcaico, pero siempre brillante, Juan Donoso Cortés tenía razón en 1836 al azotar aquí en el Ateneo tanto a los escépticos que consideran que las reformas son inútiles y lo mejor es ni intentarlas, como a los, decía él, puritanos que se proponen curar las llagas de las sociedades moribundas con la virtud de una fórmula, a la manera de los mágicos de las pasadas edades que libraban de los espíritus maléficos a un alma poseída con la virtud de un conjuro. Las reformas políticas, incluida la reforma constitucional, no pueden ser concebidas como un atolondrado fin en sí mismo, sino como un instrumento al servicio de unos fines. Por eso, la tercera pregunta es la verdaderamente decisiva. ¿Reforma constitucional para qué?
Si alguien me dice que quiere reformar la Constitución, tal y como propuso en 2006 el Consejo de Estado, para cerrar el mapa autonómico, para blindar las competencias del Estado, para garantizar la lealtad institucional de todos los poderes que emanan de ella, yo estoy a favor de la reforma constitucional. Si alguien me dice que quiere reformar la Constitución para facilitar el cambio del sistema electoral, para condicionar la financiación pública de los partidos a la elección de sus candidatos por sus afiliados, o para blindar al Poder Judicial frente a las intromisiones de los políticos, o no digamos para garantizar la separación entre el Ejecutivo y el Legislativo mediante un sistema presidencialista como el norteamericano o el francés, yo no solo estoy a favor de la reforma constitucional, sino que me ofrezco a levantar el pendón de ese banderín de enganche. Ahora bien, si alguien me dice que quiere reformar la Constitución para fragmentar la soberanía nacional y convertir a las comunidades autónomas en imaginarios estados soberanos que acceden a federarse, adquiriendo la capacidad de disponer unilateralmente sobre su relación con el Estado, para repetir, entre tanto, corregidos y aumentados, los disparates de las cajas de ahorros, las televisiones autonómicas y las embajadas en el extranjero, entonces yo estoy en contra de esa reforma constitucional. Y no digamos nada si alguien me dice que quiere reformar la Constitución no ya para reconocer y regular hechos diferenciales genuinos como la lengua propia o la insularidad, sino para dotar de mayores derechos políticos a algunos de esos estados federados en función de su capacidad de coacción separatista, sumando al dislate de la fragmentación el de la desigualdad, alegando que de lo que se trata es de facilitar el encaje. Esta es la expresión bobalicona de moda, facilitar el encaje de una parte de España en el resto, como si el Estado fuera el mecano de un aprendiz de brujo. Si es para eso, yo no quiero que se reforme la Constitución. Si es para eso, que la Virgencita y las Cortes Generales nos dejen como estamos. Porque yo no quiero una reforma constitucional que acomode y dé más poder a los territorios, es decir, a las corruptas y caciquiles élites políticas que los gobiernan. Yo quiero una reforma constitucional que acomode y dé más poder a los ciudadanos. Hoy por hoy estamos lejos de la acumulación de fuerzas necesaria para alcanzar ese objetivo. La concentración del poder político, económico y mediático ha asfixiado la disidencia en los partidos, ha narcotizado al perro guardián del periodismo y ha entontecido con la esquemática superficialidad del duopolio televisivo a gran parte de la sociedad. Por eso reitero que es la hora de los Ateneos como foros de debate y de participación cívica. En lugares como este debe volver a escribirse, como dijera en su día Ruiz Salvador, el borrador de la historia de España. Y si es la hora de los Ateneos, también es la hora de la prensa independiente. Es imposible que un pueblo que sabe llegue a ser tiranizado, aseguró en esta misma tribuna el gran líder progresista Joaquín María López. Los problemas que nos ha creado la tecnología nos los está resolviendo la tecnología. Los gobiernos y sus aliados económicos son capaces de controlar a los medios tradicionales, los bautizados por los anglosajones como los legacy media, abusando de la crisis de su modelo de negocio. Pero esos mismos gobiernos y esos mismos plutócratas de cabecera asisten impotentes al desarrollo del nuevo ágora electrónico, al que cada vez concurren más y mejores proyectos editoriales. No anticipemos acontecimientos. 2015 será el año más importante de mi carrera periodística. Nunca pensé
David, Manuel, Alfonso, nunca pensé verme de nuevo en esta tesitura. Pero si los dados han rodado así, si estas son las cartas que me ha deparado la fortuna, ahí estaré desde el 1 de enero asumiendo por tercera vez el envite, revitalizado por el contacto con mis cada vez más jóvenes compañeros. Una cosa tengo clara, y es que en defensa del derecho a la información de los ciudadanos seguiremos estando contra unos y otros, contra estos, contra aquellos y, por supuesto, también contra los de más allá. Todos sabemos que hay quienes se erigen en portaestandartes de la derecha y en portaestandartes de la izquierda, quienes se presentan como portavoces de los catalanes y quienes se presentan como intérpretes exclusivos de la voluntad de los andaluces, quienes se erigen en heraldos de la revolución y quienes explotan el miedo al cambio de los más inmovilistas. Pero ¿quién defiende transversal y desinteresadamente al conjunto de los españoles como votantes, como administrados, como consumidores, como ciudadanos dotados de derechos políticos, económicos y sociales? Ese es el papel de la prensa plural e independiente. Esa es nuestra tarea, nuestra obligación, nuestro desafío. Recordar todos los días a los españoles, mirándoles a la cara desde el ordenador, la tableta o el teléfono móvil, que, como bien dijo el presidente de esta casa, y si empecé con Manuel Azaña, acabo con Manuel Azaña, como bien dijo el presidente de esta casa, nosotros somos nuestra patria. Nosotros somos nuestra patria. Nosotros, de uno en uno, pero todos juntos y con conocimiento de causa. Esa es la España europea y universal en la que creo. Sí, europea, sí, universal. La patria de la inteligencia de la que me siento partícipe. El proyecto común que anhelo contribuir a regenerar desde la incertidumbre de la libertad. Muchas gracias a todos. Después de las 12 campanadas tendréis noticias mías.